Mi familia me usaba de camarógrafo gratis y me excluía de cada evento. No los invité a mi boda y armaron un escándalo. En venganza mi hermano entró a robar mi casa y hoy está preso. Hola, Reddit. Mi familia siempre me trató como si yo fuera la pieza que sobraba en su fotografía perfecta. Así que dejé de esforzarme por encajar, construí mi propia vida y por fin, encontré paz. Pero justo cuando pensé que todo había quedado atrás, decidieron cruzar la línea. Déjenme contarles desde el principio. Me llamo Tristán. Tengo 31 años y trabajo como camarógrafo para una pequeña productora. No es un trabajo glamuroso, pero me gusta. Soy el tipo callado que está detrás de la cámara, el que prepara las tomas, ajusta la iluminación y se asegura de que todo se vea bien. Ese papel me queda perfecto. Tranquilo, sencillo, siempre detrás de escena. Y de alguna manera, así fue también como crecí. El problema es que eso nunca encajó con mi familia. Tengo 2 hermanos, Oliver y Sofía. Y si les preguntan a mis padres, ellos nunca hacían nada mal. Oliver era el hijo consentido, deportista, carismático y rodeado de amigos. Sofía era el alma de todas las fiestas, siempre hablando con alguien, siempre saliendo. Yo, en cambio, era el callado, el de los libros y el tablero de ajedrez, el niño al que le fascinaba entender cómo funcionaban las cosas. En mi casa, ser diferente no era solo algo que llamaba la atención, era algo que, según ellos, había que corregir. Mi papá solía bromear diciendo que yo había nacido en la familia equivocada. Mi mamá se reía cada vez que lo decía, como si fuera un chiste, pero nunca lo sentí así. A ellos les gustaban las reuniones llenas de gente, el ruido y ser el centro de atención. A mí me gustaba la tranquilidad. Cuando se burlaban de mí, decían que solo estaban bromeando, pero nunca se sintió como una broma. Recuerdo mi cumpleaños número 14. Ese día hicieron un asado, pero no era para celebrarme a mí. Era porque Oliver había ganado un partido. Nadie mencionó mi cumpleaños hasta que mi mamá, mientras recogía los platos, dijo distraídamente: «Ah, cierto, feliz cumpleaños, Tristán». Le respondí que no importaba, pero ese tipo de cosas nunca se olvidan. Cada vez que intentaba expresar cómo me sentía, me decían: «Eres demasiado sensible». O: «No empieces con dramas». Con el tiempo, dejé de decir casi cualquier cosa. En las fotos familiares, casi siempre era yo quien sostenía la cámara o el que aparecía cortado, apenas dentro del encuadre. A veces incluso se olvidaban de avisarme que había una cena familiar o un cumpleaños. El mensaje llegaba cuando todo ya estaba pasando. «Estamos en casa de la abuela, por si quieres venir». Para ese momento ya estaban sentados a la mesa, comiendo. Uno puede creer que esas cosas son un accidente, pero solo hasta cierto punto. Cuando llegué a los 20 y tantos, ya vivía en un pequeño apartamento, tenía un trabajo estable y mantenía cierta distancia de ellos. Aún así, los visitaba de vez en cuando, más por costumbre que por verdadero deseo. La frase favorita de mi mamá era: «La familia lo es todo». Pero nunca sentí que lo dijera pensando en mí. El verdadero punto de quiebre llegó con la boda de Sofía. Todavía recuerdo aquella llamada. «Hola, Tristán», dijo con esa voz que usa la gente cuando está a punto de decir algo terrible, pero intenta sonar amable. «Sobre la boda, creo que es mejor que no vengas». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Qué? Es que va a haber muchísima gente. Van a estar los amigos de Oliver, habrá baile, tragos. En realidad, ese ambiente no es lo tuyo, ¿sabes?». Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar que mi propia hermana me estaba desinvitando de su boda solo porque yo era una persona tranquila. Al final solo dije: «Es tu boda, Sofía. Haz lo que quieras». Mi voz sonó serena, aunque sentía un nudo en el estómago. Ella me dio las gracias como si acabara de hacerle un favor. «Eres tan comprensivo. Después te mando fotos». Cuando se lo conté a mis padres, mi papá apenas levantó la vista del periódico. «Es la novia. Es su decisión». Luego añadió: «Además, de todas formas te habrías sentido incómodo. Así que no fui. No discutí. No insistí». El día de la boda me quedé en casa viendo las publicaciones en redes sociales. Empezaron a aparecer las fotos: Sofía con su vestido, Oliver levantando una copa durante el brindis, mis padres sonriendo frente a la cámara. Nadie pareció notar que yo no estaba. Esa noche calenté algo en el microondas y puse un documental viejo. Intenté convencerme de que no importaba. Pero sí importaba. Y no porque me hubiera perdido la fiesta. Lo que realmente dolía era entender que no me querían allí. No porque hubiera hecho algo malo, sino simplemente porque no encajaba con la idea de diversión que ellos tenían. Después de eso dejé de esperar invitaciones. Si no me llamaban, yo tampoco aparecía. Así de simple. No los odiaba. Simplemente empecé a ver las cosas como realmente eran. Y cuando uno acepta una verdad así, empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos.
Todas las conversaciones terminaban girando alrededor del ascenso de Oliver, de la nueva casa de Sofía o de los viajes de mis padres. Nadie preguntaba cómo me iba. Y para ser sincero, ni siquiera fingían interés. Así que dejé de intentarlo. Me concentré en trabajar, ahorrar dinero y aceptar trabajos extra grabando eventos. Había algo en ese trabajo que me gustaba, la gente te pagaba por lo que hacías, no por el apellido que llevabas. Eso me parecía justo. El silencio que llegó con el distanciamiento me cambió. Cuando dejas de esperar cariño de un lugar donde nunca existió, empiezas a levantar murallas sin darte cuenta. Y un día descubres que esas murallas ya no te encierran, sino que te protegen. Todavía no lo sabía, pero estaban a punto de convertirse en lo mejor que había construido. Unos meses después de la boda de Sofía, la vida volvió a la normalidad para todos, menos para mí. Dejé de esperar llamadas. Pensé que, si de verdad me necesitaban, serían ellos quienes me buscarían. Entonces llegó el gran ascenso de Oliver. Había conseguido un puesto gerencial en su empresa y mis padres no hablaban de otra cosa. Cada llamada de mi mamá empezaba igual. Deberías aprender de tu hermano. Él sí se esforzó de verdad para llegar hasta ahí. Le envié un mensaje felicitándolo. Lo único que hizo fue darle un me gusta. Ni siquiera respondió. 2 semanas después, mientras revisaba las redes sociales, vi una foto de toda la familia reunida en un restaurante, globos, copas, un pastel con un enorme felicidades, Oliver y todos sonriendo alrededor de la mesa. Estaban mis primos e incluso algunos amigos de la familia a quienes no veía desde hacía años. Yo, otra vez, no estaba. Esa misma noche llamé a mi mamá. ¿Hubo una cena? Sonó distraída. Ah, sí. Fue algo que surgió a última hora. El jefe de Oliver eligió el restaurante. Además, no te habría gustado, música muy fuerte, comida elegante. Aún así, habría estado bien que me avisaran. Suspiró, como si el problema fuera yo. Tristán, por favor, no empieces. Era su noche. Ya sabes que las multitudes no son lo tuyo. Esa era su forma de decir que no me querían allí. No discutí. Solo respondí. Está bien, y colgué. Después de eso empecé a aparecer cada vez menos. Ellos ni siquiera parecieron notarlo. Las pocas veces que los visitaba, me sentía como un invitado dentro de mi propia familia. Hablaban por encima de mí, hacían bromas que solo ellos entendían y por momentos, parecía que olvidaban que yo estaba sentado allí. El día de Acción de Gracias de ese año terminó de dejarme todo claro. Llegué con un pastel que había comprado de camino, porque mi mamá siempre decía, no traigas nada hecho por ti. Ya tenemos suficiente comida. La casa olía a pavó y canela. Todos estaban riendo en el comedor cuando entré. Mi mamá me recibió con un abrazo rápido. Ah, qué bueno que llegaste. Y enseguida volvió a acomodar la mesa. Entonces me di cuenta de que la mesa ya estaba llena. Había 8 lugares, y todos estaban ocupados. Oliver estaba sentado junto a su novia, Sofía junto a su esposo, mis padres en las cabeceras y el resto de los lugares los ocupaban un par de primos. Me quedé inmóvil por un instante, sosteniendo el pastel entre las manos. ¿Y dónde me siento? Mi mamá miró alrededor, como si recién cayera en la cuenta de que no había un lugar para mí. En el garaje hay una silla plegable. Tráela. Fui hasta allí, encontré una silla vieja, le quité el polvo y la acomodé en un rincón. Una silla plegable, un plato de plástico apoyado sobre las piernas y un hueco improvisado en una esquina. Ese era mi lugar en esa casa. Puede parecer un detalle sin importancia, pero lo decía todo. Nadie se ofreció a cambiarse de sitio. Nadie dijo, vamos, hagámosle un lugar. Simplemente siguieron comiendo y pasándose los platos como si yo fuera invisible. En un momento, Sofía soltó una carcajada por algo que dijo Oliver y añadió, Tristán, tú no lo entenderías. Es un chiste interno. Y tenía razón. No entendía el chiste. Lo que tampoco entendía era por qué seguía apareciendo. Después de cenar ayudé a recoger la mesa, como siempre hacía. Nadie me dio las gracias. Mientras lavaba los platos, escuché a Oliver decirle a mi mamá, desde la otra habitación, que su jefe quería ver fotos familiares de la reunión. Ella respondió, te voy a mandar las mejores. Ya sabes, las que salimos todos. Me fui temprano esa noche. Les dije que tenía que trabajar al día siguiente. Mi mamá me dio un recipiente con sobras como quien cumple un trámite pendiente, y mi papá se limitó a decir, maneja con cuidado. Ni siquiera apartó la vista del televisor. Ya dentro del auto, me quedé sentado un minuto antes de arrancar. Fue entonces cuando entendí que podía dejar de aparecer por completo, y para ellos, nada cambiaría. Durante los meses siguientes empecé a llamar cada vez menos. Y cuando lo hacía, las conversaciones rara vez duraban más de 5 minutos. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Cómo está Oliver? Ocupado. ¿Y Sofía? Planeando algo. Después colgaban. De vez en cuando recibía algún mensaje de Sofía. ¿Puedes arreglarme la laptop? Oh,
¿Todavía tienes esa cámara? Nunca era para preguntarme cómo estaba. Solo me escribía cuando necesitaba algo. Un fin de semana, mi mamá me invitó a almorzar un domingo. Por un momento pensé que quizá las cosas estaban empezando a cambiar. Cuando llegué, solo estaban mis padres. Oliver y Sofía no habían podido ir. No pude evitar pensar que me habían invitado únicamente porque la casa se habría sentido demasiado vacía sin nadie más. Durante casi todo el almuerzo, mi papá habló del auto nuevo de Oliver. Y mi mamá pasó el resto del tiempo contando los planes que tenía Sofía para remodelar su cocina. Nadie preguntó cómo estaba yo. En un momento intenté contarles sobre un cortometraje en el que estaba trabajando, pero mi mamá me interrumpió antes de que pudiera terminar. «Qué lindo, cariño». Y sin darme tiempo a seguir, volvió a hablar del color de los gabinetes que Sofía quería poner en su cocina. Esa fue la última comida familiar a la que asistí durante mucho tiempo. Empecé a pasar más fines de semana trabajando en distintas producciones, aceptando todas las horas extra que podía y rodeándome de personas que, al menos, compartían mis mismos intereses. Mis compañeros de trabajo no me trataban como si fuera parte del mobiliario. Si faltaba, lo notaban. Un domingo por la tarde sonó mi teléfono. Era mi mamá. Ella nunca llamaba solo para conversar, así que estuve a punto de no contestar. Pero lo hice. «Tristán, gracias a Dios», dijo apenas atendí, como si hubiera ocurrido una emergencia. «Necesitamos tu ayuda de verdad. Esta noche es el evento de la empresa de Oliver y el camarógrafo canceló a último momento. Tú sabes de esas cosas, ¿verdad?» Me quedé en silencio unos segundos. «¿Quieres decir que lo grabe?» «Sí, solo necesitamos que filmes algunas partes. Nada muy complicado. Tú todavía tienes esa cámara tan buena, ¿verdad?» «Sí», respondí despacio. «¿Pero no se supone que este es un evento de la empresa? ¿Por qué yo?» «Ay, vamos, cariño. Somos familia. Además, Oliver está muy estresado. Ya sabes cómo se pone. Nos harías un favor enorme». Lo dijo como si me estuviera pidiendo ayuda para mover un mueble. No tenía planes para esa noche, así que acepté. Una parte de mí quiso creer que quizá era su manera de volver a incluirme. Tal vez, si los ayudaba, las cosas empezarían a mejorar. Preparé mi equipo y manejé hasta el centro de eventos, uno de esos lugares elegantes, con enormes puertas de vidrio y bocadillos absurdamente caros. Vi a Oliver apenas entré. Traje nuevo, una sonrisa de oreja a oreja y rodeado de compañeros de trabajo. Desde una mesa en un rincón, mi mamá levantó la mano al verme. «Ahí está mi camarógrafo». Solté una pequeña risa. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Oliver apenas levantó la vista. «¿Trajiste todo el equipo?» «Perfecto. Necesitamos tomas de la gente conversando, los discursos y al final, la foto grupal. Asegúrate de que el logo de la empresa salga bien de fondo». Parpadeé, confundido. «Espera, pensé que me habían invitado como parte de la familia, no para trabajar». Frunció el ceño, como si yo hubiera dicho una tontería. «¿Nos estás ayudando, no?» «Es prácticamente lo mismo». Antes de que pudiera responder, mi mamá me dio una palmadita en el brazo. «No hagas drama, Tristán. Tú eres bueno en esto. Nos vas a hacer quedar muy bien». Y ahí lo entendí. No me habían invitado como familia. Me habían llevado como mano de obra gratuita. Empecé a grabar porque, sinceramente, irme en ese momento habría provocado una escena. Recorrí el salón filmando a la gente mientras conversaba, reía y estrechaba manos. Nadie parecía notar que yo estaba allí. Nadie me daba las gracias. Los compañeros de Oliver asumían que yo era parte del personal y se referían a mí como el de la cámara. Cuando comenzaron los discursos, me coloqué al fondo del salón con la cámara montada sobre el trípode. Oliver tomó el micrófono y habló de trabajo en equipo, liderazgo, y de los valores de la familia. Esa última parte estuvo a punto de hacerme reír. Agradeció a todos los presentes. A todos, menos a mí. Durante la cena guardé el equipo y me senté un momento cerca de la salida para revisar el material que había grabado. Mi mamá se acercó con un plato en la mano. «Toma, deberías comer algo». Bajé la mirada. Eran sobras que alguien ya había empezado a comer. «Estoy bien. Hiciste un gran trabajo», añadió enseguida, como si eso solucionara todo. El jefe de Oliver quedó muy impresionado. «Mañana nos mandas los archivos, ¿verdad?» La miré unos segundos. «Así que ahora solo soy el camarógrafo». Ella soltó esa risita nerviosa que siempre aparecía cuando se sentía incómoda. «Ay, Tristán, no seas dramático. Ya sabes lo que quise decir». «Sí». Hice una breve pausa. «Sé perfectamente lo que quisiste decir». Abrió la boca para responder, pero alguien la llamó desde el otro lado del salón. Sonrió, volvió a darme una palmadita en el brazo y se fue. Cuando terminó la cena, Oliver anunció que era hora de la foto grupal. Levanté la cámara, preparado para tomarla. Entonces me hizo un gesto para que me acercara. «No, no. Ven».
Sal tú en la foto. Que alguien más la tome. Uno de sus compañeros de trabajo me miró con curiosidad. ¿Y él quién es? Mi hermano, respondió Oliver casi sin mirarme, mientras ya volvía a darse la vuelta. Él está grabando el vídeo. Eso bastó para entenderlo todo. Dejé que la cámara quedara colgando de mi hombro y di un paso hacia atrás. Tomaron la foto. Y, una vez más, yo me quedé fuera del encuadre. Cuando encendieron las luces y el evento terminó, guardé mis cosas y me fui. Nadie intentó detenerme. Nadie se despidió. Mientras conducía de regreso a casa, me sentía más tonto que enojado. Había pasado toda la noche ayudándolos a quedar bien, haciendo que se vieran bien ante los demás. Y aún así, ni siquiera fueron capaces de tratarme como a un miembro más de la familia. Llegué a casa, descargué todo el material en mi laptop y me quedé observándolo durante un largo rato. Cada toma había quedado perfecta, limpia, profesional, exactamente como ellos la querían. Antes de salir del evento ya había formateado las tarjetas de memoria, así que la única copia de los vídeos estaba en mi laptop. Abrí la carpeta, seleccioné todos los archivos. Y los borré. No lo hice por venganza. Tampoco por rencor. Simplemente entendí que no les debía nada. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era mi mamá. Tristán, Oliver dice que todavía no le has enviado los vídeos. Los borré. Del otro lado hubo un largo silencio. ¿Por qué harías algo así? Porque yo no estaba trabajando para él. Se suponía que estaba ayudando a mi familia. Y la familia no trata a los suyos como si fueran empleados. Soltó un suspiro de frustración. Otra vez estás exagerando. Entonces, la próxima vez, contraten a alguien. Y colgué. Fue la primera vez que dije que no. Y no me sentí culpable. Después de eso dejaron de buscarme durante un buen tiempo. Ni llamadas. Ni mensajes. Nada. Supuse que me estaban aplicando la ley del hielo y, sinceramente, lo prefería así. Después de aquella noche en el evento de Oliver decidí tomar distancia de verdad. Se acabó fingir que todo estaba bien. Se acabó intentar ser útil solo para ganarme un lugar en la mesa. Me dediqué a trabajar, descansar y pasar los fines de semana reparando cámaras antiguas o haciendo trabajos freelance para pequeños negocios. Era una vida tranquila. Pero era mi vida. Fue por esa época cuando conocí a Celeste. No hubo música romántica ni un momento sacado de una película. Estaba grabando un evento benéfico para un refugio de animales. Ella era la encargada del área de adopciones e intentaba convencer a la gente de llevarse gatos que parecían haber sobrevivido a una guerra. Tenía una energía serena y muy práctica. Hablaba rápido, pero escuchaba el doble. Cuando la grabé explicando las necesidades del refugio, no intentó actuar para la cámara ni aparentar ser alguien más. Simplemente fue ella misma. Y eso se me quedó grabado. Cuando terminé de guardar el equipo, se acercó a mí. Oye, camarógrafo, nunca te presentaste. Tristán, Celeste. Sonrió. Deberías haberme avisado para arreglarme el pelo antes de grabarme. Me encogí de hombros. Te veías bien. Eso la hizo reír. Eres muy honesto. Me gusta eso. Después de ese día empezamos a hablar cada vez más. Ella saltaba de un tema a otro, películas, animales, cualquier cosa curiosa que le hubiera pasado durante el día. Con ella todo era sencillo. Nunca tenía que adivinar lo que quería decir ni medir cada palabra antes de hablar. Una vez mencioné a mi familia. No me hizo un interrogatorio. Solo dijo, suena como si nunca hubieran llegado a entenderte de verdad. Y dejó el tema ahí. Unas semanas después me invitó a cenar. Preparó una pasta tan picante que terminamos riéndonos mientras bebíamos leche directamente del cartón para apagar el ardor. Era un momento completamente normal. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había echado de menos sentir algo así. Con el tiempo se convirtió en la persona con la que más quería hablar al terminar el día. Salíamos a caminar después del trabajo, nos enviábamos vídeos absurdos de YouTube y hablábamos de todas esas cosas que queríamos hacer algún día. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía que estuviera intentando encajar en ningún sitio. Unos 6 meses después me presentó a su familia. No sabía qué esperar, pero eran completamente distintos a la mía. Su papá me estrechó la mano como si realmente le alegrara conocerme. Su mamá preparó comida suficiente para alimentar a 10 personas. Me preguntaron por mi trabajo, por mis proyectos y por las cosas que me gustaban. No por educación, porque realmente les interesaba saberlo. Cuando la mamá de Celeste descubrió que yo era camarógrafo, sonrió y dijo, necesitamos más personas capaces de ver lo que los demás pasan por alto. Nunca olvidé esa frase. Empecé a pasar algunos fines de semana con ellos, ayudando en pequeños arreglos de la casa, viendo películas o participando en sus noches de juegos. Al principio me resultaba extraño. No estaba acostumbrado a que me hicieran sentir parte del grupo sin tener que demostrar que lo merecía. Una noche, el papá de Celeste me dijo, encajas perfecto aquí. Tuve que apartar la mirada por un momento. No supe qué responder.
Mientras tanto, llevaba meses sin hablar con mi propia familia. Ni llamadas, ni mensajes. Y, por primera vez, ese silencio no dolía. Se sentía como paz. 2 años después nos comprometimos. Le pedí matrimonio de la forma más sencilla posible. Solo estábamos ella y yo, caminando por el mismo sendero que habíamos recorrido decenas de veces. Dijo que sí como si la respuesta hubiera sido evidente desde el principio. No hubo lágrimas ni grandes discursos. Solo una sonrisa enorme y un abrazo que decía todo lo que hacía falta decir. Cuando empezamos a organizar la boda, los dos estuvimos de acuerdo en que queríamos algo pequeño. No era por dinero. Simplemente no queríamos convertir ese día en un espectáculo. Queríamos compartirlo únicamente con las personas que habían estado a nuestro lado cuando de verdad importaba. Una noche, mientras terminábamos de armar la lista de invitados, Celeste levantó la vista y preguntó: ¿Y tu familia? No respondí enseguida. Una parte de mí pensó que quizá debía intentarlo una última vez. Enviarles una invitación. Hacer las paces. Hacer lo correcto. Después de todo, eso es lo que la gente siempre dice, ¿no? Que las bodas unen a las familias. Pero entonces recordé aquella noche en el evento de Oliver, de pie al fondo del salón, sosteniendo una cámara mientras ellos reían y brindaban. Recordé aquel día de Acción de Gracias, sentado en una silla plegable con un plato de plástico sobre las piernas. Recordé la boda de Sofía y las palabras de mi mamá. De todas formas te habrías sentido incómodo. Respiré hondo. No, hice una pausa. No los quiero ahí. Celeste asintió, como si hubiera sabido la respuesta desde el principio. Me parece bien. Quiero que ese día estés rodeado de la gente que realmente te quiere, no de personas que solo comparten tu apellido. Y ahí quedó el tema. Las semanas siguientes las dedicamos a organizar la boda. Elegimos un pequeño lugar al aire libre y enviamos invitaciones a compañeros de trabajo, amigos y algunos vecinos que, con el tiempo, se habían convertido en familia. La verdad es que fue divertido. Cada cosa que tachábamos de la lista se sentía como un paso más hacia la vida que queríamos construir. Una vida que, por fin, era realmente nuestra. En mi familia las noticias siempre viajaban rápido. Podías estornudar en un extremo de la ciudad y antes de la hora de la cena, alguna tía ya estaba llamando para preguntarte si estabas enfermo. Así que, cuando Celeste y yo empezamos a enviar las invitaciones, sabía que tarde o temprano ellos se enterarían. No tardó mucho. Una prima vio la ubicación del lugar en una historia de Instagram y me escribió: mi mamá dice que se enteró de que se casan. ¿Cuándo van a mandar nuestras invitaciones? Eso fue todo. Ni una felicitación. Ni un nos alegra mucho por ustedes. Solo una exigencia, como si estuviera confirmando una reserva. Me quedé mirando el mensaje unos segundos antes de responder. No va a haber ninguna. Bloqueé el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo. 2 horas después, el chat familiar, que llevaba meses completamente muerto, explotó de repente. Mamá, no entiendo cómo puedes casarte sin invitar a tu propia familia. Papá, esto es una falta de respeto. Sofía, sabía que eras distante, pero esto ya es demasiado. Oliver, al final encontró a alguien tan fría como él. No respondí. Ellos siguieron escribiendo. Vinieron los intentos de hacerme sentir culpable, la preocupación fingida y todos esos discursos que conocían de memoria. Mi mamá escribió varios párrafos hablando de la importancia de la familia y de cómo algún día me arrepentiría de haberme alejado. Sofía dijo que estaba avergonzando el apellido familiar. Y mi papá remató diciendo que yo era un desagradecido después de todo lo que habían hecho por mí. Después de todo lo que habían hecho por mí. Casi me dio risa. En ese momento Celeste entró a la habitación con un plato de comida y, al verme la cara, preguntó: ¿qué pasó? Se enteraron. Se sentó a mi lado, leyó los mensajes y negó lentamente con la cabeza. No están molestos porque se van a perder tu boda. Están molestos porque no van a tener fotos para publicar. Tenía toda la razón. Mi familia nunca se había preocupado por estar presente en los momentos importantes de mi vida. Solo les importaba parecer una familia unida delante de los demás. Silencié el chat y seguí organizando la boda. Cada vez que el teléfono vibraba, simplemente lo ignoraba. Ya no sentía enojo, solo indiferencia. Y entendí que no les debía absolutamente nada. Unos días después llamó mi mamá. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz, pero más tarde escuché el mensaje. Su voz temblaba, como si hubiera ensayado cada palabra. Tristán, este no eres tú. Celeste te está poniendo en nuestra contra. Somos tus padres. Merecemos estar presentes en el día más importante de tu vida. Merecemos. Otra vez esa palabra. Después llegó un mensaje de mi papá. Puedes estar enojado todo lo que quieras, pero en esta familia nunca le damos la espalda a los nuestros. Borré los 2 mensajes. Sofía decidió llevar el drama a Facebook. Publicó uno de esos mensajes ambiguos que no mencionan nombres, pero dejan claro de quién están hablando. Que rápido olvidan algunos quien los crió.
Espero que su fiestecita salga muy bien sin su verdadera familia. Oliver le dio me gusta antes de que pasaran 5 minutos. Alguien debió decirles que aquello no los hacía quedar muy bien porque, al día siguiente, mi mamá publicó una imagen con una frase sobre que la familia es para siempre, sobre un fondo lleno de flores. La publicación se llenó de comentarios dándole la razón y mostrándole apoyo. Ese siempre había sido el talento de mi familia. Sabían perfectamente cómo aparentar ser una familia ejemplar delante de los demás. Lo que nunca supieron fue cómo comportarse como una de verdad cuando nadie los estaba mirando. Mientras tanto, Celeste y yo seguíamos organizando nuestra boda. Elegimos un pequeño lugar al aire libre, cerca de un viñedo. Era tranquilo, sencillo y exactamente lo que queríamos. Nuestra lista de invitados era corta: amigos, compañeros de trabajo y algunos vecinos que, con el tiempo, se habían convertido en familia. Personas que de verdad habían estado a nuestro lado en los buenos y en los malos momentos. Una noche, mientras organizábamos la distribución de las mesas, Celeste levantó la vista y dijo: «Qué bonito es saber que cada persona en esta lista realmente quiere estar aquí». Sonreí. Sí, sin sonrisas falsas. La semana anterior a la boda recibí un último mensaje de Sofía. «Estás cometiendo un gran error. La gente va a hablar». Solo le respondí: «Que hablen». Llegó el día de la boda. Y fue exactamente como lo habíamos imaginado. El clima era perfecto, cielo despejado, una brisa suave y el sol justo donde debía estar. La ceremonia fue sencilla, íntima y muy emotiva. Mi mejor amigo fue quien la ofició. Celeste se veía tranquila, hermosa y completamente auténtica. Nada se sintió forzado. En un momento levanté la vista y observé a nuestros invitados. Todos sonreían porque realmente estaban felices por nosotros. No porque quisieran salir bien en las fotografías. Y ese detalle significó más para mí que cualquier otra cosa. Durante la recepción, uno de mis compañeros de trabajo se acercó riéndose. «Oye, tienes que ver esto». Me pasó su teléfono. Tenía Facebook abierto. Mi familia estaba montando un verdadero escándalo delante de todo el mundo. Mi mamá había publicado un largo mensaje sobre los hijos que pierden el rumbo y la importancia del perdón. Sofía respondió con otra publicación diciendo que no podía creer que su propio hermano hubiera excluido a su familia. Y Oliver compartió una foto de una antigua cena familiar con la frase: «Algunas personas olvidan de dónde vienen». Pero lo que de verdad me hizo reír fueron los comentarios. Debajo de la publicación de Sofía, alguien escribió: «¿No eras tú la que no lo invitó a su propia boda?». En la publicación de Oliver apareció otro comentario: «Qué curioso es el karma». Y en la de mi mamá varias personas le respondieron con mensajes como: «Déjalo ser feliz». Le devolví el teléfono a mi compañero mientras negaba con la cabeza. «Nunca lo van a entender». Celeste entrelazó sus dedos con los míos. «No tienen por qué entenderlo». Y, por primera vez, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. El resto de la noche fue perfecto. Bailamos bajo las luces colgantes, comimos bien y nos reímos hasta quedarnos sin fuerzas. No hubo silencios incómodos. No hubo sonrisas fingidas. Y tampoco ese peso que durante tantos años había cargado sobre los hombros. Cuando la celebración terminó, caminamos hasta el borde del viñedo. El cielo estaba cubierto de estrellas y aparte de las risas lejanas de nuestros invitados, todo estaba en silencio. Miré a Celeste y le dije: «¿Sabes? Siempre pensé que toda mi vida iba a sentirme como el que sobraba». Ella sonrió. «Ya no. Tenía razón. Por primera vez no estaba intentando ganarme un lugar. Ya lo tenía». No volví a mirar el teléfono en toda la noche. No me importaba que estuvieran publicando, diciendo o fingiendo sentir. Lo único que importaba era estar allí, con ella, sabiendo que por fin había construido algo que sí era real y que estaba hecho para durar. Ellos podían quedarse con su idea de familia. Yo ya había encontrado la mía. Después de la boda todo quedó en silencio durante casi una semana. Demasiado silencio. Sabía que no iba a durar. Cuando personas como mi familia sienten que han perdido el control, el silencio no significa paz. Solo es la calma que precede al siguiente intento. Todo empezó con las llamadas. Primero mi mamá. Después Sofía. Y, para mi sorpresa, hasta mi papá, algo que casi nunca ocurría. No contesté ninguna. Los mensajes de voz eran prácticamente iguales, culpa mezclada con amenazas. En uno de ellos, la voz de mi mamá se quebraba mientras decía: «Tristán, eres mi hijo. No sé qué crees que estás haciendo, pero te vas a arrepentir de alejarnos así. Nadie va a quererte como te quiere tu familia». El mensaje de Sofía fue mucho más venenoso. «Felicidades por tu triste fiestecita en el patio. Espero que haya valido la pena». Mi papá, fiel a su estilo, dejó uno mucho más corto: «Ya vas a entrar en razón. Siempre terminas haciéndolo». Los borré todos. No respondí a ninguno. No porque estuviera enojado. Simplemente, para mí, todo había terminado.
Celeste y yo empezamos a instalarnos en nuestra nueva rutina. Alquilábamos una pequeña casa a las afueras del pueblo, en una calle tranquila, con vecinos amables y árboles enormes. Durante unos días sentí que la paz había vuelto. Cocinábamos juntos, nos sentábamos en el porche y hablábamos de los planes que queríamos hacer realidad. Empecé a pensar que, quizá, por fin se habían rendido. Pero me equivoqué. Un miércoles por la mañana todo cambió. Estaba trabajando desde casa, editando un cortometraje en la laptop. Celeste tarareaba una canción en la cocina mientras preparaba el desayuno. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes rápidos y fuertes. Nada que sonara como una visita amable. Los dos nos quedamos inmóviles. ¿Esperas a alguien?, preguntó Celeste. No, volvieron a golpear. Más fuerte esta vez. Y entonces escuché la voz de mi mamá. Tristán, cariño, abre la puerta. Solo queremos hablar. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Me acerqué a la mirilla. Ahí estaban. Mi mamá, mi papá, Sofía y Oliver, alineados frente a la puerta como si posaran para un incómodo retrato familiar. Mi mamá sostenía una fuente con comida, como si eso fuera una ofrenda de paz. Increíble, murmuré. Celeste palideció. ¿De verdad vinieron? Sí. Abrí apenas la ventana para que pudieran escucharme. ¿Qué están haciendo aquí? Mi mamá sonrió con una amabilidad tan exagerada que resultaba falsa. Queríamos verte, cariño. Estamos preocupados. Nos has estado ignorando. No estoy ignorando a nadie. Simplemente no quiero hablar con ustedes. Mi papá dio un paso hacia la casa. Su voz era firme. No puedes borrar a tu familia de tu vida, Tristán. Así no funcionan las cosas. Mantuve la calma. Así es exactamente como funciona. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Sofía soltó una risa de desprecio y señaló a Celeste, que permanecía detrás de mí con los brazos cruzados. Vaya, cómo te cambió ella. Antes no eras tan frío. Celeste no respondió. Ni siquiera apartó la mirada. La sonrisa de mi mamá empezó a desvanecerse. No hables así, Sofía. Pero seguía mirándome fijamente. Tristán, vinimos para arreglar las cosas. Déjanos entrar. No, solo dije eso. La mandíbula de mi papá se tensó. Ya basta de tonterías. No nos vamos a ir hasta que salgas y hables con nosotros como un hombre. Celeste se acercó un poco más y me habló casi al oído. No se van a ir, ¿verdad? Negué despacio. No, la voz de mi mamá subió de tono. Este no eres tú, Tristán. Ella te está poniendo en nuestra contra. Abrí la ventana un poco más y la miré directamente a los ojos. No, hice una pausa. Eso lo hicieron ustedes solos. Su sonrisa desapareció por completo. Sofía murmuró algo entre dientes. Oliver, que hasta ese momento había estado mirando el teléfono, levantó por fin la vista. Esto es ridículo, hermano. Te estás comportando como un niño. Solo queremos hablar. ¿Hablar? Negué con la cabeza. Solo quieren hablar cuando les conviene. El resto del tiempo actúan como si yo no existiera. Aquello tocó una fibra sensible. La voz de mi mamá se volvió mucho más dura. Te vas a arrepentir de esto, Tristán. Te vas a arrepentir de darle la espalda a tu propia sangre. La miré sin apartar la vista. Ya me arrepentí. Hice otra pausa. Hace años. Se quedó inmóvil. Como si acabara de recibir una bofetada. Y entonces mi papá perdió por completo la paciencia. Subió de golpe al porche y comenzó a golpear la puerta. ¿Basta? No nos vamos a ir hasta que salgas. Entonces les toca esperar mucho tiempo. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Celeste me sujetó del brazo. Tristán, llama a alguien. Negué con la cabeza sin dejar de mirar por la mirilla. Todavía no. Oliver empezó a golpear también, esta vez contra el revestimiento de la pared. Sofía gritaba que así no se trataba a la familia. Mi mamá lloraba. O fingía llorar. Con ella nunca era fácil saberlo. Pero cuando escuché crujir el marco de la puerta, me giré hacia Celeste. Llama a la policía. No dudó ni un segundo. Mientras hablaba por teléfono, me quedé de pie entre ella y la puerta. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Pero no era miedo. Era el cansancio de haber dejado que ellos decidieran mi vida durante demasiado tiempo. Afuera volvió a escucharse la voz de mi papá. No nos vamos sin ti, Tristán. Entonces pónganse cómodos. Un fuerte crujido atravesó la casa. La madera empezaba a astillarse. Estaban intentando forzar la puerta. Los oficiales ya vienen, dijo Celeste a mi espalda. Su voz sonaba firme, aunque le temblaba un poco. Aproximadamente un minuto después, todo quedó en silencio. Me asomé por la ventana. Los 4 seguían allí. Como si nada hubiera ocurrido. Mi mamá sostenía otra vez la fuente de comida. Mi papá mantenía la mirada fija en el suelo. Sofía se frotaba los brazos con impaciencia. Y Oliver había vuelto a mirar su teléfono,
como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Entonces se escucharon las sirenas. La patrulla entró por el camino de grava y se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 oficiales, un hombre y una mujer. Bastó con que echaran un vistazo a la escena para entender que aquello no era una simple visita familiar. Abrí la puerta lo suficiente para salir, manteniendo las manos bien visibles. Buenos días, oficiales. Gracias por venir. La mujer hizo un leve gesto con la cabeza. Recibimos una llamada por una posible alteración del orden. ¿Todo está bien? Antes de que pudiera responder, mi mamá dio un paso al frente sin soltar la fuente de comida. Él es nuestro hijo. Solo queríamos hablar con él. Esa mujer lo está manipulando. Señaló hacia la casa, donde Celeste podía verse detrás de la cortina. La oficial no cambió la expresión. ¿Entonces ustedes eran quienes estaban golpeando la puerta y gritando? Mi mamá vaciló un instante. No, no estábamos gritando. Solo necesitábamos hablar con él. Mi papá intervino de inmediato. Tenemos derecho a verlo. Es nuestro hijo. El oficial sacó una libreta. Señor, así no funciona. Él es un adulto. Ustedes no tienen derecho a entrar en su casa sin su permiso. Mi mamá intentó interrumpirlo, pero el oficial levantó la mano para detenerla. Si continúan acosándolo, él puede presentar cargos. Respiré hondo. De hecho, eso es exactamente lo que quiero hacer. El silencio fue inmediato. Mi mamá abrió los ojos de par en par. Mi papá enlojeció de golpe. Sofía se quedó inmóvil. Y Oliver, por primera vez en toda la mañana, levantó la vista del teléfono. No estarás hablando en serio, dijo mi mamá con la voz temblorosa. La miré fijamente. Sí, quiero denunciar el allanamiento y el intento de entrar por la fuerza. Los oficiales nos separaron para tomar la declaración de cada uno, y cuando terminaron, les ordenaron abandonar la propiedad de inmediato. Celeste salió cuando todo empezó a calmarse y tomó mi mano mientras yo terminaba de firmar el reporte. Los observé marcharse desde la ventana. Mi mamá volvía a llorar. Mi papá le gritaba. Sofía cerró la puerta del auto de un portazo. Y Oliver, como siempre, volvió a bajar la mirada hacia su teléfono. Cuando la patrulla se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Pero esta vez era un silencio distinto. Un silencio de paz. Celeste apoyó la cabeza sobre mi hombro. ¿Estás bien? La abracé. Sí. Hice una breve pausa. Por fin, los oficiales dejaron todo documentado y nos explicaron que no era necesario realizar un arresto inmediato, sino que el caso sería remitido a la fiscalía para continuar con el proceso. A la mañana siguiente me comuniqué con mi abogado. Ese mismo día presentó una solicitud de orden de restricción temporal y el juez la concedió. El viernes, un notificador judicial entregó oficialmente los documentos a mis padres, a Oliver y a Sofía. La orden les prohibía cualquier tipo de contacto con nosotros y les impedía acercarse a nuestra casa. Después de todo lo ocurrido decidimos alejarnos unos días. Nos fuimos a una cabaña tranquila, a un par de horas del pueblo. Sin llamadas, sin discusiones, sin nadie más. Antes de salir dediqué varias horas a reforzar la seguridad de la casa. Instalé cerraduras nuevas, luces con sensores de movimiento y varias cámaras conectadas directamente a mi teléfono. Celeste bromeó diciendo que me estaba convirtiendo en un detective. Los dos nos reímos. Pero también sabía por qué lo hacía. Las 2 primeras noches fueron exactamente lo que necesitábamos. Caminatas, películas viejas, dormir hasta tarde. Para la tercera noche sentí que, por fin, todo empezaba a quedar atrás. Pero 2 noches después, un domingo a las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Movimiento detectado. Sala. Un segundo después apareció otra notificación. Alarma activada. Puerta principal. Celeste se incorporó de inmediato. ¿Qué pasa? Hay alguien dentro de la casa. Abrí la aplicación de las cámaras. La imagen tembló unos segundos antes de enfocarse. Entonces lo vi. Un hombre alto caminando por la sala. Lo reconocí al instante. Era Oliver. Estaba dentro de mi casa. Y acababa de violar la orden de restricción que le habían notificado apenas 2 días antes. Sin pensarlo, activé el botón de pánico desde la aplicación. La sirena comenzó a sonar por toda la casa. Oliver dio un salto y empezó a mirar desesperadamente a su alrededor mientras intentaba cubrirse el rostro. Celeste apenas pudo susurrar. Entró por la fuerza. Asentí sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Hice una pausa. Y apostaría a que fue idea de mi papá. La transmisión cambió automáticamente al modo de emergencia. Nos quedamos observando la pantalla mientras el aviso rojo de alarma activada parpadeaba sin detenerse. Pocos segundos después, la central confirmó que varias patrullas ya iban en camino. La primera llegó unos 8 minutos después de que se activara la alarma. Esa noche ya no volvimos a dormir. Regresamos a casa al día siguiente, por la tarde. La entrada seguía acordonada. Un oficial nos esperaba junto a la puerta. La situación ya está controlada.
Cuando llegamos, su hermano todavía estaba dentro de la casa. Dijo que había ido a revisarla por ustedes, pero las cámaras cuentan una historia muy distinta. Hizo una breve pausa. Está detenido. Celeste frunció el ceño. ¿Por qué haría algo así? El oficial revisó sus notas. Según lo que declaró, su padre le pidió que viniera a darle una lección. Además, encontramos mensajes de texto en su teléfono que coinciden con esa versión. Ahora vamos a ponernos en contacto con él. Entramos a la casa. Por suerte no faltaba nada. Oliver había intentado abrir por la fuerza la caja fuerte de mi oficina, pero abandonó el intento cuando empezó a sonar la alarma. La policía tomó huellas y copió todas las grabaciones de las cámaras. Cuando las vi más tarde, observé a Oliver caminando de un lado a otro, hablando solo y entrando en pánico en cuanto sonó la sirena. No parecía furioso. Parecía desesperado. 2 días después volvió a llamarme el oficial encargado del caso. Oliver había sido acusado de intento de robo, daños a la propiedad y violación de la orden de restricción. También confesó que mi papá le había ofrecido dinero para que fuera a hacerme entrar en razón. Los mensajes encontrados en su teléfono confirmaban toda la historia. La noticia no tardó en correr por todo el pueblo. Al principio, mucha gente pensó que todo había sido un simple malentendido. Pero esa versión se vino abajo el lunes, cuando la fiscalía presentó el informe del caso. Entre las pruebas había capturas de pantalla, parcialmente censuradas, de los mensajes que Oliver había intercambiado con mi papá y que los investigadores recuperaron de su teléfono. Uno de los vecinos descargó el documento del portal judicial y compartió esas imágenes en el grupo de la comunidad. A partir de ese momento ya no hubo mucho que discutir. Quienes antes los defendían guardaron silencio. Mi mamá publicó en redes sociales que todo estaba siendo exagerado. Sofía insistió en que Oliver solo había querido acercarse a mí para arreglar las cosas. Pero ya nadie les creyó. Los comentarios se llenaron de personas que habían escuchado la sirena aquella noche o que incluso habían visto parte de lo ocurrido. La imagen que durante años habían intentado cuidar se derrumbó en cuestión de días. El proceso avanzó con rapidez. Oliver aceptó un acuerdo con la fiscalía. La condena incluyó servicio comunitario, libertad condicional y monitoreo electrónico. Mi papá fue acusado como cómplice. Tuvo que pagar una multa y recibió una condena suspendida. Los dos terminaron con antecedentes penales. Mi mamá no asistió a las audiencias. Sofía decidió mudarse lejos. Yo no fui a ninguna. Mi abogado se encargó de todo el proceso. La semana siguiente a la sentencia, mi teléfono quedó completamente en silencio. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ni un solo buzón de voz. Y por primera vez, ese silencio se sintió como paz. Terminamos de instalar todas las cámaras de seguridad. Había una en el porche, otra en el patio trasero y una más vigilando cada entrada de la casa. Celeste repintó el marco de la puerta donde todavía quedaban marcas de la cinta policial. Poco a poco volvimos a encontrar tranquilidad en las cosas más simples. Hacer las compras. Tomar café juntos. Ella dibujando mientras yo editaba vídeos. Por fin la casa se sentía como un verdadero hogar. 3 meses después organizamos una pequeña parrillada. Invitamos a algunos compañeros de trabajo, a varios vecinos y también a las personas que aquella noche no dudaron en llamar a la policía. Entre bromas decían que habían terminado siendo parte de un documental de crímenes. Yo me encargué de la parrilla. Celeste preparó las guarniciones. Las conversaciones se mezclaban con las carcajadas. Todos comían sin prisa y disfrutaban de la tarde. Era ese tipo de ruido que, en lugar de agotarte, te hacía sentir acompañado. Cuando el sol empezó a ocultarse, uno de mis compañeros levantó una lata de gaseosa. Por los nuevos comienzos. Levanté la vista. Las luces colgaban sobre la cerca. Las risas llenaban el jardín. No había tensión. No había apariencias. Solo personas que realmente querían estar allí. Más tarde, mientras terminábamos de recoger todo, Celeste me preguntó, ¿todavía piensas en ellos? Lo pensé un momento. No mucho. Hice una pausa. A veces solo me pregunto si alguna vez entenderán todo lo que perdieron. Ella sonrió con tristeza. Probablemente nunca lo entiendan. Asentí. Sí, pero yo sí. Nos sentamos juntos en el porche mientras las luces del jardín se iban apagando una a una. Por primera vez en toda mi vida, la palabra familia ya no se sentía como una carga. Se sentía como un hogar, porque la había construido desde cero. Y esta vez, nadie iba a poder arrebatármela. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.